El tema de hoy es el creyente y la Biblia. Hermanos, ese es el tema. Y vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2. Lo primero fue una introducción. Bueno, 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a ver algunos puntos que tienen que ver con el creyente y la Biblia. Número 1. El creyente es un guerrero y la Biblia es su espada. Usted puede tomar nota. Número 1, el creyente es un guerrero y la Biblia es su espada. 2 de Timoteo 2, 3 y 4. Dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, somos guerreros, somos personas que estamos en esta tierra y tenemos que enfrentar las batallas de la vida, pero no estamos solos. Jesús está con nosotros y tenemos nuestra espada para pelear, y la espada es la palabra de Dios. Cada vez que Satanás venga a mandarte un dardo diciendo que tú no vas a poder, diciendo que no vas a poder salir adelante, esa es mentira, y a través de la Biblia vamos a decirle: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ninguna arma forjada en contra de mí prosperará. Entonces, número 1, el creyente es un guerrero y la Biblia es su espada. Vamos a ver lo que dice Efesios 6, 17. En Efesios 6, versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos de tomar la palabra de Dios. Es nuestra espada. Hay armas de defensa como el escudo, como el yelmo, pero hay armas de ataque, y esa es la espada. Con la espada nosotros vencemos, le hacemos mucho daño a Satanás, porque meditamos en lo que dice la palabra de Dios, porque hablamos lo que dice la palabra de Dios. Dios ha dicho que Él no me dejará y que Él siempre va a estar conmigo. Entonces debemos de recordar esas promesas. ¿Sí? Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Es el teléfono de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, la palabra es nuestra espada. Pero ¿cómo debe estar nuestra espada? ¿Sin filo? Bien afiladita. Bien. O sea, eso significa que debemos de leerla, de tenerla en nuestra mente, de meditar en ella todos los días. Hermanos, ¿en qué meditas? Durante el día, durante la noche. Si estás preocupada, estás preocupado por las cosas que tienes que hacer, por las cosas que tienes que pagar, por la situación, no vas a estar bien, no vas a estar en paz. Entonces tenemos que rechazar o reprender esas cosas que nos quitan la paz. Decirle: en el nombre de Jesús, todos esos pensamientos que me roban el gozo, la paz, yo los saco de mi mente. En el nombre de Jesús, sean quitados de mí. Yo voy a meditar en la palabra de Dios. Yo voy a meditar en que Jehová es mi pastor y nada me faltará, y Él siempre va a suplir todas mis necesidades. Número 2, el creyente es un sembrador. La Biblia es su semilla. Vamos a ver lo que dice San Lucas, capítulo 8. Lucas 8, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno.
Versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Hermanos, dijimos, número 2, el creyente es un sembrador. Debemos de sembrar la semilla, debemos de seguir predicando. No importa el terreno, nosotros quisiéramos que cayera en buena tierra, pero a veces no sabemos. No sabemos los corazones de las personas, cómo estén. Lo importante es sembrar la semilla, hablar de Cristo. Dios quiera que todas las personas que les hablemos de Cristo pues se arrepientan, pero no va a ser así. Pero lo importante es que nosotros sembramos la semilla. Número 3, el creyente es un labrador. El fruto es su recompensa. Dijimos en el número 2, el creyente es un sembrador y la Biblia es su semilla. O sea, la palabra de Dios es la que se siembra en los corazones. Número 3, el creyente es un labrador. El fruto es su recompensa. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Necesitamos trabajar. Necesitamos, si queremos pues cosechar limones, pues hay que sembrar limones. Si queremos cosechar maíz, pues hay que sembrar maíz. Pero en este caso, nosotros somos los labradores, sembramos la palabra de Dios y se cosechan almas. ¿Sí? Entonces, debemos de trabajar en el reino. Número 4, el creyente es un vaso, la Biblia es el medio para su purificación. Otra vez, el creyente es un vaso y la Biblia es el medio para su purificación. Segunda de Timoteo 2, 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Debemos de ser instrumentos limpios para que Dios nos use. Hermanos, si hay en alguna área no la hemos entregado a Dios, Dios no puede usarnos completamente. Entonces Dios quiere usarnos poderosamente, pero tenemos que estar bien. En Efesios capítulo 5, Efesios 5, 25 al 27, es interesante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, una mujer, una hermana en Cristo, tuvo un sueño, soñó que se presentó ante la presencia de Dios, tuvo una visión. ¿Y saben? Ella se veía con su vestido blanco, y sí, así, su vestido blanco. Y cuando la vio Jesús le dijo, tú todavía no puedes estar acá. ¿Pero por qué? Y ella decía, pero traigo mi vestido blanco. Sí, pero tus zapatos, mira cómo están. Y cuando se dio cuenta, sus zapatos estaban negros. Pero todavía no. Necesitas purificarte. Necesitas arreglar tu vida. Estar bien delante de Dios. Hermanos, cuando Cristo venga, Él va a venir por una iglesia. Pero nosotros somos la iglesia de Cristo, pero personalmente nosotros debemos de estar bien, ¿sí? De que no haya nada, que no haya arruga, que no haya ninguna cosa que nos impida irnos con Cristo. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Sabía usted que el pecado las malas acciones, los malos hábitos, esas cositas arrugan nuestra vestimenta espiritual? Tenemos que quitar todos esos malos hábitos. El creyente es un siervo de Jesucristo
La Biblia es su fuerza. Otra vez, el creyente, número 5, es un siervo de Jesucristo y la Biblia es su fuerza. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, Dios quiere que estemos dispuestos para toda buena obra, para servirle. El creyente es un siervo de Jesucristo, la Biblia es su fuerza. Vamos a ver lo que dice San Mateo 4:4. Acá nos habla acerca de la tentación del Señor Jesús. San Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Número 6. El creyente es un predicador, la Biblia es su mensaje. Hermanos, somos predicadores, somos enviados a predicar la palabra de Dios. ¿Y de qué vamos a hablar? De la palabra de Dios. La Biblia es el mensaje. Segunda de Timoteo 4, versículo 2. Segunda de Timoteo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Desde el versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, te encarezco, o sea, te recomiendo, o sea, por favor no lo olvides. Que prediques la palabra. ¿Qué vamos a predicar? La palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque tristemente, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y ya estamos en ese tiempo. La gente no quiere escuchar de la palabra de Dios, no le gusta. Quiere escuchar fábulas, quiere escuchar otras cosas. Sino que teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, la Biblia es nuestro mensaje que debemos de dar a todas las personas que necesitan de Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así es que, hermanos, somos enviados a predicar la palabra de Dios. Número 7, el creyente es un obrero. La Biblia es su herramienta. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, que esto sea algo real en nosotros, que nosotros procuremos esto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Imagínense, hay gente que usa la palabra a su conveniencia y dice algunos otros pasajes, pero fuera del contexto, porque cree que así va a ganar. Pero no, cuando nosotros conocemos lo que dice la Biblia, tenemos que llamar a la orden, decirle, estás equivocado, estás confundido, así no dice la Biblia. Entonces debemos de procurar amar la palabra de Dios. A ver, vamos a ver lo que dice Jeremías 23. Jeremías está después de Isaías.
Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder. Y por eso a veces a la gente no le gusta, porque la Biblia está viva. La Biblia, hermanos, es el único libro donde el autor está vivo. Y por eso dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, a través de la palabra de Dios. Puestos de pie, hermanos, vamos a decirle a Dios que queremos leer su palabra, que queremos meditar en ella de día y de noche, que queremos que nuestra vida se vaya fortaleciendo y, como dijimos al principio, queremos amar a Jesús. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuántos amamos a Jesús? Amén. Vamos a guardar su palabra. Puestos de pie. Padre de la gloria, estamos ante tu presencia, agradecidos por tu amor y tu misericordia. Te pedimos que nos ayudes a poder meditar en tu palabra. Queremos amar tu palabra, Dios. Queremos meditar en ella de día y de noche. Queremos guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón. Queremos practicarla, Dios. Queremos vivirla. Ayúdanos a estar siempre preparados para toda buena obra. Que procuremos con diligencia, Señor, presentarnos ante ti como obreros, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, sino que trazamos bien la palabra de verdad. Pero para ello necesitamos leerla, necesitamos vivirla, necesitamos, Señor, memorizarla, Dios. Gracias, Dios. Recibe la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.